Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Amén. Vamos a orar al Señor por esta palabra para que podamos entrar a la prédica. Amén. Amantísimo Dios poderoso, Señor, te pido que bendigas esta palabra, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, que rompas toda cadena, toda atadura, Señor, Padre Santo, y que haya libertad para tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos haciendo, mis hermanos, y vamos en esta noche a exponer la palabra de Dios, y si quieren hacer alguna pregunta, estamos abiertos para responder las preguntas. Amén. Gloria a Dios. Como primer punto, hermanos, Dios ayuda a Naamán. Hermanos, Naamán, un hombre, un general del ejército de Siria, era un pueblo, hermanos, no cristiano, era un pueblo pagano. Aún el pueblo de Siria había llevado cautivo al pueblo de Israel, hermanos, y en las cuales aquel hombre, Naamán, general de los ejércitos de Siria, un hombre que tenía, aleluya, en gran estima el rey, era uno de sus principales, había llevado cautivo gente del pueblo de Israel en la invasión, y en las cuales a su casa había llegado una pequeña niña, y estaba ahí trabajando como criada, la tenían a la niña. Pero aquel hombre era valeroso, era un hombre fuerte, un hombre que iba a la batalla y ganaba las batallas porque Dios le había permitido que gane las batallas. Nos damos cuenta, llevándolo al punto espiritual, que muchas veces Dios utiliza personas inconversas para ayudar o para bendecir tu vida muchas veces. Eso no quiere decir que esas personas estén, aleluya, bien delante de Dios. Porque, aleluya, aquel hombre general del ejército de Siria era un hombre idólatra, idolatraba a los dioses que tenían ellos, a los Baales y a muchos otros dioses que habían en esos tiempos. Pero Dios le daba, dice ahí donde nos da lectura, que Jehová Dios lo ayudaba en las batallas para que él pueda ganar batallas, porque tenía un propósito con él. Hermanos, el propósito que Dios tiene con alguna persona, aleluya, es de que cuando se acerque a ti muchas veces puedas hablarle de la palabra de Dios y puedas tú ganarlo para Cristo. Aquel hombre tenía una lepra, dice que cuando él iba a las batallas cubría, siempre cuando él salía de su casa cubría con trapos, con su armadura, cubría toda la lepra. ¿Alguien sabe qué es la lepra? ¿Alguien sabe qué es lepra? Lepra, hermanos, es una enfermedad donde la carne comienza a pudrirse y comienza a caerse por pedazos. En estos tiempos la lepra es llamada como cangrena. Muchos han escuchado de la cangrena. Es carne que comienza a pudrirse y comienza a caerse por pedazos. Así similar era la lepra. Era una enfermedad, hermano, donde a alguien que le detectaba con lepra lo separaban. En esos tiempos había un lugar llamado el Valle de los Leprosos. Ahí iba toda esa gente, ahí se arrumaba toda esa gente, porque en el pueblo, en la ciudad, no podía estar. Hermanos, y aquel general, porque era tenido en alta estima, era un hombre vigoroso, fuerte, que iba a las batallas y ganaba, y el rey lo tenía en alta estima. Hermanos, aquel general dice que cuando salía a la calle, él se cubría su lepra, se tapaba, pero de todas maneras, hermanos, se sentía, porque esa lepra hace un olor que comienza a oler fuerte, porque es carne que se va descomponiendo del cuerpo. Hermanos, y eso es lo que está pasando muchas veces en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios. Hay gente, hermanos, que aparentemente está aquí y está en muchas iglesias metido, y eso lo digo para las redes sociales que también nos están escuchando, que hay mucha gente metida en la iglesia que cubre su pecado y está
aquel hombre llamado Naamán, que cubría su lepra. Así hay una lepra espiritual en cada persona, porque están metidas dentro de la iglesia, pero están llenos de pecados, están llenos de mentiras, llenos de odio, llenos de rencor, y mientras que no haya un cambio en su vida, siguen tapando su lepra, yendo a una iglesia, pero viviendo una vida desordenada. Porque la lepra en estos tiempos espiritual es el pecado que va pudriendo tu vida espiritual, que va carcomiendo, aleluya, hasta matarte. Porque la Biblia lo dice, que la paga del pecado es muerte. Y mientras que tú estés pecando y pecando y viniendo a la iglesia y pensando que nadie lo va a ver porque estás tapando tu pecado, porque lo haces a escondidas, hermano, tarde o temprano te va a llegar la muerte. Porque la lepra conduce a una muerte, tanto física, hermanos, pero la lepra espiritual, que es el pecado, te va a consumir a una muerte espiritual. Bueno, de hecho ya espiritualmente ya estás muerto, si estás en pecado, si estás andando en el pecado y aparentemente diciendo Dios no me ve, o los hermanos no me ven, hermano, estás cada día yendo con esa lepra. Y aquel hombre valeroso llegó a escuchar por la niña que había sido raptada del pueblo de Israel, que le decía, hay un varón, un profeta de Dios, que si tú le pidieras, él oraría a Dios y Dios te sanaría. Y aquel hombre fue y habló con el rey, y el rey de Siria mandó un comunicado al rey de Israel diciéndole, he aquí te mando a mi siervo Naamán, general de mis ejércitos, para que tú lo sanes. Hermano, dice que cuando llegó ese edicto, así un papel escrito ahí, un edicto sellado con el sello del rey, diciendo el rey que, aleluya, está mandando, aleluya, a Naamán, uno de sus principados, para que lo sane. Dice que aquel rey rasgó su vestido y dice, ¿quién soy yo? ¿Acaso yo soy Dios para sanar la enfermedad, para sanar a un hombre que tiene lepra, a alguien que está ya de repente para la muerte? ¿Acaso soy yo Dios para sanar? Pero hermanos, cuando llegó esa noticia, aleluya, gloria a Dios. Vamos a verlo. Ahí nos está dando lectura. Gloria a Dios. Para que lo vamos a entender. Aleluya. Dice, hermano, que cuando llegó, ahí desde el 8 comienza ya, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, ahí en 5:8, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, aleluya, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Hermanos, dice, aleluya, que Naamán fue, aleluya, a ver al rey, y al rey se turbó, dice, se turbó porque dijo, ¿quién soy yo para sanar a una persona? ¿Quién soy yo para sanar a alguien que tiene lepra? Hermanos, y así hay muchas iglesias en estos tiempos, que cuando viene un enfermo, cuando viene un paralítico, cuando viene, aleluya, alguien que tiene cáncer, alguien que tiene sida, alguien que tiene, aleluya, alguna enfermedad, la iglesia no sabe qué hacer, se turba porque no ha creído en Dios, porque no tiene a Dios en su corazón y sabe que Dios dice en su palabra y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Hermanos, hay iglesias que no saben qué hacer cuando viene una persona enferma a pedir oración, a pedir que Dios lo sane, porque no hay
oración en esas vidas. Porque hay iglesias que están ganando fría, que no le buscan la oración, que no saben leer la palabra, que no saben que Dios en estos tiempos sigue haciendo sanidades, que en estos tiempos sigue haciendo milagros. Y hay muchas iglesias así, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 1 del 6 al 8. Hermanos, pidamos con fe. Y esto ya nos va hablando dos veces, aleluya, el Señor, a través de los textos bíblicos que hemos estado leyendo, de la fe, hermano. Y es que cuando viene, aleluya, a la iglesia con enfermedad, nos pasa lo que le pasó a aquel rey de Siria, aquel rey de Israel en esos tiempos, que se turbó su corazón y no sabía qué hacer, porque se habían alejado de Dios. Pero había un hombre llamado Eliseo, un siervo varón, aleluya, profeta de Dios, que escuchaba. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. En el río, gloria a Dios, y será limpio, dice. Y aquel hombre, Señor, hermano, es como, aleluya, como aquellos hombres que vienen llenos de orgullo muchas veces. Porque en la iglesia hay muchas personas que son muy orgullosas. Hermanos, y aquel hombre dijo, ¿qué? Me voy a estar metiendo a ese río. ¿No son acaso, dice, ahí lo vamos a leer, dice, no son acaso los ríos de Habana y Farfán, ríos de Damasco, no son más limpias? Dice, y no quiso hacer caso. Y hay personas que a veces Dios les quiere traer sanidad a sus vidas. Y solamente Dios les pide que clamen, que busquen su presencia, para que lleguen a encontrar la sanidad, para que lleguen a encontrar en su vida paz, para que lleguen a encontrar el perdón en sus vidas. Y hay muchas personas en el mundo, cuando salimos a predicar, Dios le dice, ven, acércate a mí, ven, entrega tu vida a Cristo, comenzamos a llamar. Que Cristo te ama, pero las personas, hermanas, a veces orgullosos, no quieren acercarse a Cristo y prefieren irse al brujo, prefieren irse al hechicero, prefieren irse a otros lados antes que venir a Cristo, hermano. Aquel hombre decía, no, ¿acaso los ríos, aleluya, de Habana y Farfán no son mejores que los ríos, aleluya, los ríos de Damasco no son mejores? Pero hermanos, lo que pasaba ahí es que el hombre tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Aquel hombre era orgulloso, era un comandante, un general de los ejércitos de Siria. Y como tal, hermanos, él no quería entender que esa era la palabra, la voz de Dios que le decía que cumpliera lo que el profeta le estaba diciendo. Hermanos, y vemos que aquel hombre fue, aleluya, inducido, fue, aleluya, por su criado, y su criado le dijo, Señor, si el profeta te pidiera algo grande, porque así tienen muchas personas, a veces quieren sanidad y dicen, hermano, yo te voy a dar una ofrenda grande, yo te voy a dar un carro, una casa, pero quiero que Dios me sane. Así muchas personas que piensan que, aleluya, que por la grandeza que tienen, pueden,
aleluya, obtener el favor de Dios. Pero no, Dios solamente le dice a esa persona: ven, entrega tu vida, entrega tu corazón, entrega tu cuerpo, alma y espíritu a mí, y arrepiéntete, y comienza a hacer obras dignas de arrepentimiento. Y aquel, aleluya, volviendo al punto, y aquel hombre, su criado le dice: Señor, si te pidiera algo inmenso, no lo harías. Si te pidiera oro, plata, no lo darías. Pero algo sencillo que te está pidiendo, ¿por qué no pruebas y haces y obedeces? Y lo hizo entrar en razón aquel, aleluya, general, y obedeció. Hermanos, y a veces vamos a ver en este punto que muchas veces, hermanos, así como aquel hombre, a nosotros también se nos viene la duda. A veces estamos enfermos, hermanos, y no encontramos la sanidad, y estamos orando una semana, un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, 2 meses, un año, y no viene la sanidad de parte de Dios. Y queremos entrar en la duda, y queremos entrar, aleluya, en ya no creerle a Dios. Y eso es lo que le pasaba a aquel hombre llamado Naamán. Hermanos, se sumergió al agua una vez y salió y no vio sanidad. Se sumergió 2, 3, 4 veces y no veía sanidad. Y él pensaba: ¿qué está pasando? Ya me he metido 3 veces, debería tener algo, debería verse algún resultado en mi piel. Pero él salía la 4ª vez, la 5ª vez, y seguía saliendo igual, leproso. Cuando ya dentro en la última vez, hermanos, dice que la piel de aquel hombre se volvió como la de un niño. Es que, hermanos, no solamente Dios obedece a media. Cuando Dios te dice algo, tienes que obedecerlo completo. Si Él te dice: ve y predica 3 días ahí en la calle, porque yo te sustentaré, hay que obedecer la voz de Dios. Porque a veces al segundo día no vemos resultados. Ay, ¿será de Dios? No, mejor ya no predico, mejor ya no salgo a hablar, mejor ya no hablo de Dios. Y nos queremos rendir, hermanos. Pero cuando Dios te dice algo, tienes que obedecerlo a cabalidad, porque ahí se ven los resultados. Aquel hombre ya se sentía derrotado. Primero zambullido, segundo zambullido, tercero, cuarto, quinto, y no veía resultados. Pero cuando él obedeció a cabalidad, en el 7º, hermanos, en la 7ª vez, aquel hombre salió limpio de su lepra y reconoció a Dios como su Señor y Salvador. Y vemos ahí, lean esa parte de la Biblia, hermanos, es muy bonita esa historia. Dice que aquel hombre le dijo, se fue a Eliseo y le dijo: mira, Eliseo, ahora comprendo que no hay otro Dios fuera de Israel, que Él es el Dios vivo y poderoso. Pero perdona Dios mi actuar, dice, si algún día mi Señor, o sea, por el rey, te entra a adorar a los ídolos, inclina su mano sobre mí y me hace postrar. Perdone Dios. En obediencia a su rey, él tenía que postrarse delante de los ídolos cuando entraban. Pero él dice: perdona, que me perdone tu Dios si yo obedeciera a mi rey. Pero yo y mi casa no adoraremos más a los ídolos. Pero muchas veces, como él estaba delante del rey, él tenía que obedecer a alguien que era superior que él, que era el rey. Entonces le dice: perdón, que tu Dios me perdone si algún día dentro, mi rey entra a ofrecer sacrificios a los dioses y pone su mano en mi hombro y hace inclinarme, que Dios me perdone por eso. Pero yo, si doy mi palabra, que yo y mi casa no adoraremos más ídolos. Hermanos, y eso es lo que Dios comienza a hacer, a transformar las personas, a cambiar tu forma de pensar. Hermanos, y aquel hombre se fue sano ese día y adoró a Dios, porque
Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Él prometió servir a Dios, Él y toda su casa, y que no iban a adorar más imágenes, porque Él había experimentado el poder de Dios en su propia vida a través de la sanidad. Entonces, hermanos, Dios quiere darnos muchas cosas. Hermanos, y lo he resumido porque el tema es muy largo, porque acá deberíamos hablar, aleluya, de la fe, lo que produce la fe, la ira y el enojo. Entonces, el orgullo, la aflicción, ¿no? Son puntos que deberíamos hablar, pero lo he resumido por el tiempo, hermano. Amén. Para no poder salir muy tarde hoy día. Entonces, hermanos, le damos gracias a Dios y confiemos en Dios, hermanos. Confiemos en su palabra. Que de repente tenemos algún problema, alguna aflicción, y estamos orando 1, 2, 3 días, 4 días, y no llega respuesta de parte de Dios. No dudemos como Naamán. Sigamos orando. Hermanos, había un hombre llamado, aleluya, Daniel, que oraba, y cuando se sintió en angustia, se lo oró a Dios. Yo creo que esa historia la conocen. Yo creo que muchos de acá leen la Biblia, ¿verdad? Esa historia la conocen. Dice que aquel hombre oraba y vino en angustia y oró y pidió a Dios. Hermanos, y dice que el ángel, el mensajero, subió, y cuando regresaba con la respuesta, dice que se encontró un principado, un demonio, un príncipe, que se llamaba el príncipe de Persia, el que gobernaba ahí en los aires de la ciudad de Persia, y no lo dejaba pasar con el mensaje, con la respuesta para Daniel. Hermanos, y luchó contra aquel demonio y comenzó a luchar, hermanos, y tuvo que pedir ayuda, y vino el ángel, dice Gabriel, y comenzó a luchar, y aquel hombre y aquel ángel mensajero pudo llegar y le dijo a Daniel: sabes que desde el primer día que tú clamaste, Dios escuchó tu oración y fue respondido, pero tuve un altercado con el príncipe de Persia que no me dejaba pasar. Por eso le digo, hermano, que su oración, desde el primer momento que ustedes claman, Dios ya escuchó y Él tiene la respuesta. Pero muchas veces tenemos que ser persistentes, porque eso lo habla Jesús, ¿no? Que vio una viuda, dice, que ella clamaba día y día hasta que el rey no hizo caso. Así es en el mundo espiritual, tenemos que estar clamando constantemente por algo que Dios quiere que haga por nosotros. Amén. Vamos a ponerlo de pie y a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios poderoso, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por todo lo que haces, has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Señor, hemos traído un corto mensaje, sabiendo, Señor, que tu palabra es grande y poderosa. Que esperamos, Señor, que de todo esto, Señor, algo se haya quedado grabado en nuestro corazón. Que lo llevemos a casa y meditemos en las maravillas que tú haces, en las sanidades que tú haces, y que tú no has cambiado, Señor. Así como sanaste a Naamán, Señor, de esa lepra, hoy tú sigues haciendo sanidades. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre lo serás. Por los siglos de los siglos eres el mismo, tú no has cambiado. Tú, Señor, que hiciste sanidades allá en la historia del Antiguo Testamento, y en el Nuevo lo hiciste a través de Jesucristo. Señor, hoy lo haces a través del Espíritu Santo. Hoy, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú no has cambiado. Tú eres el mismo de ayer y de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.